Buenas tardes, estimados participantes de la experiencia virtual de Agromira. Mi nombre es Andrea Garay, especialista en agronegocios sostenibles e integrante del staff de Agromira, y les doy la bienvenida a nuestro último día dedicado a los talleres virtuales. Vamos a dar inicio con nuestro primer bloque, con el taller AgroToolkit AI, Innovación Práctica para el Campo, facilitado por Alejandro Solís. Alejandro Solís es especialista en transformación digital con enfoque en el cruce entre tecnología, ambiente y conservación. Actualmente es el director de alianzas estratégicas de CATIE y ha liderado proyectos globales que integran la inteligencia artificial, el blockchain y tecnologías digitales para el desarrollo sostenible, promoviendo soluciones innovadoras para la conservación y el uso responsable de los recursos naturales. Les doy la bienvenida nuevamente y si tienen cualquier comentario o duda lo pueden hacer por medio del chat. Y bueno, disfruten de este taller. Adelante, Alejandro. Muchas gracias, Andrea, y muy buenas tardes a todos y todas el día de hoy. Gracias por estar acá en este taller virtual y de participar con Agromira. Realmente, cuando me invitaron a dar esta charla o dar este taller, pensé, bueno, ¿cuál es el vacío que estamos tratando de llenar acá? Y llegué al punto de que muchas veces estamos desconectados entre el avance tecnológico y lo que pasa en las comunidades, desde diferentes sentidos y diferentes formas de verlo. Voy a compartir pantalla para entrar en la presentación y bueno, como dijo Andrea, cualquier pregunta, comentario, por favor, vamos al chat y lo vemos por ahí. Eh, esta presentación tiene 4 bloques. El primer bloque es, bueno, una comprensión general, un estado actual. Lo que trato de hacer aquí es rescatar a partir de datos e información cuál es el estado del arte y además dar algunas definiciones porque a veces partimos del hecho de que todo mundo que usa ChatGPT o Gemini o cualquier otra herramienta de inteligencia artificial generativa, ya sabemos todo qué es, ¿verdad? Entonces realmente hay que entender toda la dimensión y el ecosistema de inteligencia artificial que no es nuevo y ya lo vamos a ver. Luego vamos a hablar un poquito qué es lo que busco o lo que buscamos con el Agro Toolkit AI para democratizar un poco el avance y el desarrollo tecnológico en estas áreas y justamente con un enfoque muy particular, que es la parte de ética y sostenibilidad. Finalmente, vamos a presentar un breve ejemplo, no un ejemplo, sino un agente que desarrollamos a partir del uso de la ciencia y de datos, que es también la otra parte importante, y con un cierre, pues la motivación para que sean parte de Agromira y bueno, que participemos también de este Agro Toolkit AI. Así que vamos a arrancar con lo que es el bloque 1, el contexto y generalidades, y vamos a partir de este video que lo hizo alguien más por mí. Y para los que son de Costa Rica conocen a esta persona. Y vamos a escuchar de qué va eh, un poco lo que a veces tendemos a pensar acerca de la inteligencia artificial. ¿Saben por qué le tengo tanto miedo a la inteligencia artificial? Porque no confío en sus dueños, no confío en los hombres que la manejan. El otro día estaba escuchando una entrevista con el mae que inventó ChatGPT. ¿Saben quién es? Sam Altman se llama el mae. Es brillante, pero está loco de remate. Y le estaban haciendo una entrevista y le hacen una pregunta de fondo así, y le dicen, dígame una cosa, ¿usted podría cuantificar así porcentualmente qué probabilidades le ve usted a esta tecnología de que acabe con la civilización? Y el maestro se queda así pensándolo y dice, y hay como un 15%. Eso es más que el IVA. Bueno, muy bien, ahí Hernán ilustró mucho acerca de lo que existe alrededor de la inteligencia artificial, la misinformación, la desinformación que existe acerca del desarrollo en estos temas y que realmente es algo que es importante de abordar y por eso vamos a abordar este primer bloque, ¿verdad? Porque la inteligencia artificial no es ahora, fue hace años.
Y así es con esa cara que nos ve Alan Turing, que creó la prueba de Turing, que justamente utilizaba un algoritmo para evaluar el comportamiento, si la respuesta que recibía su método era humana o era de máquina. Eso sucedió en 1950, hace más de 75 años. Sucedió, entonces ya esto no es moda, esto no hay que ver como una moda, pero lo que hizo que se viera como una moda fue todo el desarrollo y la habilitación de la infraestructura tecnológica a partir de desarrollo en cloud y demás, y capacidades de procesamiento que nos lleva a la parte de inteligencia artificial generativa. Entonces, por más moderno que parezca, realmente esto es ahora. Y haciendo un poco, viendo este gráfico de cebolla, se puede llamar o se le llama así, vemos que dentro de la inteligencia artificial tenemos varias capas. Está la capa de aprendizaje automático, está la capa de aprendizaje profundo o deep learning, y está también la parte de inteligencia artificial generativa, que esa es la que hizo el boom y que todo esto explotara en los últimos años. Entonces ahí es donde vemos todos los modelos de lenguaje como ChatGPT, Llama, Clay, Presto, hay otros, Meta y muchos lenguajes, perdón, muchos modelos más. En la parte de aplicación científica y versus la moda como tal, aquí vemos también cómo desde la parte de ciencia y de las universidades y todo lo que vamos desarrollando, nos enfocamos mucho en la parte de aprendizaje automático, cómo llegar a estos algoritmos, a estas ecuaciones que están basadas en ciencia, en información, en muchos años de estudio, para que la máquina a partir de datos pueda inferir ciertos comportamientos, ciertos resultados. Entonces, eso es para, como en términos generales, como la parte de aprendizaje automático funciona. Si bajamos un poco más, también está la parte del deep learning, donde entonces tenemos parte de este aprendizaje automático, pero utilizamos redes neuronales. Entonces ya aquí empezamos entonces a generar o elaborar respuestas mucho más con un nivel de lógica o razonamiento, si se le puede llamar así. Y luego está la parte, como les decía, de desarrollo generativo. Parte de la historia del por qué estamos acá o el por qué estoy dando esta charla es que el año pasado el CATI inició con un proyecto junto con la NASA en el desarrollo o la aplicación de información de sensores remotos y sistemas de información geográfica, y justamente una de las áreas de trabajo era el GeoAI, cómo utilizar toda la información geoespacial porque son muchos datos y cómo lo aplicamos. Entonces, bueno, esto es parte de donde nosotros nos hemos estado enfocando, mucho menos en la parte generativa, pero es un área de altísimo potencial para los agronegocios. En este gráfico de la derecha vemos un poco el ciclo del hype o de la moda, y vemos donde ellos se exponen que en pocos años, en 5 o 10 años, ya vamos a tener una madurez, ya vamos a entrar en lo que ellos se le llama la meseta, donde ya va a dejar de ser una moda y ya esto va a convertirse en nuestro día a día. El menú es amplio, y cuando hablamos justamente de inteligencia artificial generativa, lo vemos en algunas diferentes clasificaciones. La primera es la estrecha, que es aquello que podemos hacer con nuestro Alexa o con nuestro asistente de Google, y son temas que no requieren de un razonamiento o una memoria, por así decirlo. No son acciones ya predefinidas, ¿no? Luego está la inteligencia artificial general, que está en una fase de investigación, pero va avanzando muy rápido, y que lo que aspira es llegar a tener una inteligencia, eh, la misma inteligencia como un ser humano, ¿no? La capacidad de aprender, razonar, resolver problemas de manera general. Y esto también algunos autores han definido cómo llegar al nivel de la palabra, bueno, llegar a un nivel donde ya esto sea completamente adaptado. O sea, el ser humano ya vamos a tener este nivel de entendimiento e intercambio con la inteligencia artificial. Y finalmente está la parte donde hablamos de la superinteligencia, donde lo que busca es tener que superen la parte de inteligencia humana, pero que realmente se integre dentro de otros procesos y haya intercambio en el proceso productivo y demás. Esto es hacia dónde se apunta y cómo se puede distribuir estos temas. Además de eso, hay otro montón de clasificaciones, como la IA reactiva, aquella que no tiene memoria o que no tiene una memoria, sino solamente reacciona a las solicitudes.
memoria limitada, a la multimodal, a través de imágenes, sonidos, texto, diferentes modalidades de información, sistemas expertos. Aquí vemos, por ejemplo, sistemas expertos para identificar broya o para identificar plagas e enfermedades o sistemas de riego. Entonces ahí es donde hablamos de sistemas expertos en la ciencia. Entonces la IA ahí me permite a mí aplicar modelos para poder emular o poder mimetizar estos sistemas a partir de redes neuronales. Y así muchos otros, y que hoy vamos a ver algunos de estos casos. Lo bueno, lo malo y lo feo de la inteligencia artificial. Los modelos, bueno, ahorita lo bueno, y aquí vemos estos gráficos que son de la Universidad de Stanford, que es el índice de la IA 2025, son muy recientes, y vemos cómo en el primer gráfico a la izquierda, la inteligencia artificial, los modelos más pequeños razonan mejor. Eso es un gran avance. ¿Por qué? Porque quiere decir que alucinan menos, que podemos obtener mejor información y podrían ser mucho más eficientes. Entonces, parte de la mejora continua, que eso es cuando no, yo a la inteligencia artificial no le creo nada, porque todo es inventado. Bueno, la mejora en estos procesos y en la información que ya se tiene, pues, van generando mejores resultados y tiene esta categorización que es el MMLU, que es la capacidad de lógica. Entonces han ido reduciendo la brecha. Se vuelven más baratos para utilizar. Aquí vemos algunos de los modelos que conocemos como ChatGPT en sus diferentes modalidades. También vemos por aquí DeepSeek, la compañía, bueno, la empresa china, que también tiene su propio modelo y que entonces mejoran y tienen mucha más disponibilidad para el uso de las empresas y el uso de todas las organizaciones. Y bueno, también haciendo eco y nada, en este contexto global también encontramos que China se pone al día con el tema de IA y también lanzando DeepSeek recientemente, además de ser un modelo que se puede implementar de manera abierta. Luego vemos también un poco lo malo, que en este caso también con el avance y el uso de la inteligencia artificial generativa aumenta la problemática. Este gráfico en la izquierda también nos muestra los incidentes generados a partir del uso de la inteligencia artificial. Entonces vemos un aumento en la causalidad de los accidentes a partir de la inteligencia artificial. Entonces van a haber nuevos problemas a los cuales nos vamos a estar enfrentando. El auge de los agentes, bueno, se vuelven más útiles, además de que la inversión es altísima en IA. Y ahí es donde tenemos que poner el ojo porque los que estamos en el mundo de los agronegocios o los que trabajamos de alguna manera apoyando o desarrollando, hay una gran inversión en esto. Y entonces aquí es donde nos encontramos que o nos subimos o no existimos, o nos quedamos atrás. Y bueno, y lo más feo aquí es la parte de la huella ambiental. Aquí vemos, por ejemplo, cada uno de los tipos de tareas que se le pone a la inteligencia artificial generativa, como la generación de imágenes, la generación de captioning o diferentes productos, la parte de dictado, las preguntas, las clasificaciones de texto y sus diferentes niveles de consumo energético. Y peor aún, vemos lo que sucedió hace un par de semanas, no, hace un mes o mes y medio, no sé hace cuánto, un par de meses, donde estas imágenes que vemos aquí arriba, Ghibli, la gente empezó como una moda a generarlas y bueno, cada imagen de estas requería de al menos 3.45 litros de agua para producirse. Y vimos a todas nuestras familias y miembros y amigos, todos con sus imágenes y todas yendo por redes sociales, cuando vimos entonces la noticia de que ChatGPT o OpenAI habría gastado 216 millones de litros de agua con su nueva herramienta Sora, que mejora muchísimo la capacidad de la generación de imágenes. Y bueno, aquí quiero lanzar una pregunta y por favor al chat pueden responder, ¿cuánto aplico la IA en mi organización? Y en esta pregunta quisiera que de pronto me pusieran, bueno, en mi organización, en la parte laboral, ¿aplico la IA? ¿La aplico porque es institucionalizada o es por motivos, razones profesionales que yo encuentro utilidad? ¿Y qué tipo de IA? De pronto, algunos de ustedes ya aplican el aprendizaje automático, Machine Learning o Deep Learning, o utilizan alguna herramienta de lenguaje generativo. Entonces, no sé si pueden disponer de algunas
de lanzar algunos comentarios en el chat, así vamos un poco también interactuando. Vamos a ver por acá. Bueno, igual, si no, y ahí podemos ir compartiendo información. Me encantaría leerlos para saber igual cómo la utilizan, cómo la aplican. Bueno, por ahí nos comenta Alejandro Arango, 30% investigación, 30% generación de imágenes, 15% organización de documentos, excelente. Revisión de textos, muy bien. María José nos comenta que utilizan Perplexity para lluvia de ideas y búsqueda de información. Genial. Ayer en el taller presencial nos hablaban de que lo utilizan para aprender y eso es una gran utilidad. De hecho, Duolingo ha estado revolucionando su modelo de negocio a partir de inteligencia artificial también para enseñar y que sus modelos de aprendizaje a sus clientes, sus alumnos, vaya mejorando. Y sí, y realmente en las organizaciones, ahí por ahí nos comentan, la uso todos los días, 50% investigación, búsqueda de información. Y sí, vamos viendo cómo estos modelos van mejorando y van mejorando en el sentido de que ya son un poco más híbridos y van conectándose con la información disponible en las bases de datos de Internet, tanto de Google, de Microsoft, también con Bing y demás. Y vemos cómo entonces la información va generando además la capacidad de hacer proyectos, como la opción que ofrece OpenAI, donde entonces a partir de su pequeño universo de información puede entonces empezar a optimizar el análisis de la información. Muy bien, hoy estamos en lo que se le llama el momento Netscape de la inteligencia artificial. ¿Y por qué el momento Netscape? Hace 30 años, y esto de pronto lo hace sentir a uno un poquito que peina canas ya, sucedió el momento Netscape. Y ese fue ese momento donde, donde se creó el Internet, donde nació el Internet y nació ese buscador que vemos ahí. Así se veía el Internet y bienvenido al Internet. Esto era el Internet hace 30 años. 30 años después, estamos en un nuevo punto de inflexión, donde entonces ya no tenemos, pasamos por Google y el buscador y la parte de integración de datos e información, y con ello una vertiginosa escalada en desarrollo tecnológico e infraestructura. Entonces, hoy, quien no se adopte a la inteligencia artificial corre el riesgo de quedar fuera o quedar del lado equivocado. Y aquí es donde también vemos que los que quedan fuera, desafortunadamente, también son aquellos pequeños productores o medianos productores que no tienen acceso a capacitación, inclusive no hay infraestructura o internet, inclusive electricidad. Y esto no es ciencia. Ojo, esto no es ciencia. Gracias, Philip. Nos decía que la comprensión del IA se limita al chat GPT todos los días. Bueno, es nuestro nuevo asistente y está muy bien. La idea es poder utilizarlo y darle mejores aplicaciones que ya nos mejoran y nos optimizan el uso del tiempo. La IA no es magia y no es algo que pasa en una cajita donde yo le mando y quién sabe qué hace. No, la IA es matemática, es estadística aplicada. Y vemos en la izquierda un gráfico típico de una red neuronal donde tenemos capas de entrada, tenemos las capas intermedias, que son las que hacen la lógica de las respuestas o la lógica de lo que recibimos de vuelta, y las capas de salida. Entonces, ahí es donde vamos viendo cómo estos modelos funcionan, pero al final no es magia, es matemática y básicamente ahí es donde tenemos que aplicar la creatividad y la eficiencia en estos procesos, como decía Philip ahí, ¿no? O sea, esto lo utilizo todos los días, es mi asistente y eso también lo utilizo todos los días y es algo que veo que hace más eficiente un poco los procesos. Hace una semana y algo salió este libro que viene ahí abajo, el cual se los recomiendo. Se llama Los valores, el creador, la inteligencia artificial como creador de valor. Y ellos exponen algo que me gustó y quise ponerlo en este slide, porque usualmente mi intención es llegar
a lo que dice en la esquina derecha, inferior derecha, que dice, sin datos confiables no hay IA confiable. O sea, si le metemos basura a un sistema, vamos a recibir basura, ¿no? Entonces, si entramos a ChatGPT y le preguntamos, haceme una tesis, te va a tirar cualquier cosa, ¿no? O hacerme una tesis en agrobiodiversidad y me va a tirar cualquier cosa, ¿no? O sea, no se trata de eso. Eso es un uso irresponsable de la inteligencia artificial generativa. Pero lo que exponían en el libro es este concepto escalonado, donde el concepto tradicional, que es el de la izquierda, vemos que tenemos la parte de que va de datos hacia la guía. O sea, tenemos que prepararnos, tener los datos, coleccionarlos, organizarlos, analizarlos, integrarlos dentro de los sistemas y llegar a la modernización. Ya me acordé de la palabra, llegar a la singularidad. El Singularity University tiene este concepto de llegar a la singularidad tecnológica artificial general, como se le llama. Pero en el libro también hablaban de que la IA debe estar implícita hoy dentro de los procesos que hacemos día a día para ir mejorando. Entonces, su modelo o la recomendación que hacen es ir de la más IA, o sea, de todo lo que nos lleva hacia el uso de la IA, a lograr tener la IA ya hacia la IA Plus, ¿verdad? Más, ¿verdad? Llevar su proceso. ¿Cómo? Bueno, utilizar la IA que me ayude a coleccionar, a organizar y a proteger los datos, que me ayude a agregar la IA a mis aplicaciones, ya las aplicaciones, los procesos, los flujos de trabajo productivos y demás, yo pueda encontrar nichos donde pueda aplicar la IA, automatizar procesos, reemplazar los procesos viejos que ya no sirven, entonces tenemos que encontrar, bueno, esto va a mejorar los procesos, hacernos más eficientes. Y luego pensar al final, bueno, la IA, y esto es un poco simplista a mi criterio, pero la IA hace el trabajo. O sea, al final vamos a tener modelos donde partes de ese workflow o de ese mapa del proceso va a desarrollar, la inteligencia artificial va a desarrollar. Entonces, la IA más es pensar primero en la inteligencia artificial no como complemento, sino como base. Y me gustó porque todos en nuestras organizaciones tenemos a la mano estas herramientas. Entonces, poner barreras en el uso muchas veces nos causa un choque mental y realmente perdemos la oportunidad de lograrlo. Y ahorita vamos a hablar un poco del uso ético o también de aquellos quienes no pueden acceder a estas cosas, que también es importante. Y hay una corresponsabilidad dentro de toda la cadena de provisión y aprovisionamiento de información y datos. Y hablando de datos, ¿de dónde datos? Bueno, datos es lo que más sobra. Y esto a veces es un poco atrevido de decirlo, pero es la realidad. 20 terabytes diarios de datos se estima que produce Copernicus al día. Copernicus, la misión de Unión Europea de observación de la Tierra, han generado 11.8 millones de productos. Dice Rosa, yo no he usado ninguna IA porque no es requerido, pero ¿cómo puedo proteger mis datos? Ok, o la IA que es más recomendable para la protección de datos. Gracias, Rosa. Ya vamos a dar espacio para esas preguntas y muy buena pregunta, gracias. NASA, 60 petabytes. Y aquí vemos, a veces recordemos los discos duros externos, ¿no? Que son de 2 teras, hasta 3 teras, 5 teras, creo que hay ahora. Ahora casi ni se venden porque todo está en la nube, ¿no? Entonces, antes teníamos un disquito de 2 teras. Solo NASA tiene 600 petas de datos de observación de la Tierra, de lluvia, bueno, lluvia satelital, de humedad, de temperatura. Y además, con el GeoAI, con algunos algoritmos, van mejorando la resolución de manera artificial, sí, o combinada con mecanismos híbridos de toma de datos a partir de estaciones y satélite, pero al final lo que tenemos son mejores productos de información y datos para nuestro proceso de toma de decisiones. Entonces, dentro de los agronegocios, la data climática o meteorológica es clave. ¿Cómo podemos incorporar esta información? Ahí es donde tenemos que hacer un paso atrás y decir cómo dentro de nuestros procesos podemos repensarnos, ver qué proxies, qué información tenemos a la mano y poder reemplazar o poder mejorar los procesos de trabajo que tenemos.
También tenemos, bueno, en CATIE, desde CATIE tenemos la biblioteca Orton, una de las bibliotecas más impresionantes que pueda haber, ver a nivel de información, datos, todas las tesis, los reportes, los papers que se han desarrollado en esta institución. Es fascinante pasar una tarde ahí, y lo que nos preguntamos es, ¿dónde queda esta información? Y ese es el reto que tiene la ciencia aplicada, eso los científicos. ¿Cómo logramos aplicar a la ciencia, aplicar esta ciencia y democratizarlo? Bueno, aquí tenemos una oportunidad. Centros de datos regionales, nacionales, tenemos muchísimos en todos los países. Y bien, ahí está la otra parte, el superpoder del prompt. Ahora, a veces, y creo que los programadores se están viendo beneficiados de todo esto porque están mejorando un poco, inclusive utilizando la IA para curar sus códigos, curar sus trabajos, pero también vemos de que estas herramientas nos pueden ayudar a programar ciertas aplicaciones o al menos tener productos mínimos viables que me demuestren una usabilidad, un uso al problema que tengo en mi organización. Entonces, ahí es donde tenemos que poner ojo fino. No se trata de una línea de hágame un párrafo de tal cosa, no. ¿Para qué? ¿Con qué tono? ¿Quién es? ¿Para qué? ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son los datos? ¿De dónde saco los datos? ¿Cuál es el modelo? Son un montón de preguntas que tengo que pensar a la hora de utilizar la IA responsablemente. Y bueno, ya entrando un poco en materia, agronegocios. Aquí tenemos que hacernos dos preguntas. La primera es, ¿la IA me ahorra dinero o genera ingresos? ¿O la IA automatiza, optimiza o predice? Y estas dos preguntas van a ser la justificación para empezar a navegar la inversión tanto de tiempo o dinero, recursos, en la prospección de soluciones de IA. Y aquí a la izquierda vemos 3 ejemplos de automatización. Yo quiero una IA para analizar automáticamente los reportes diarios de campo generados por los técnicos y agricultores y clasificar los problemas detectados, bla, bla, bla. La IA me puede clasificar. Estos trabajos que a veces lo hacemos, trabajo de hormiga, de procesamiento, eso, ok. Ahí tenemos que pensar cómo podemos utilizar esto en favor de nuestros procesos, del día a día que tenemos. Para optimizar, quiero usar la IA para optimizar la fertilización, el riego, bla, bla, bla. Ahí viene un caso, un ejemplo, un prompt. Y todos esos prompts son, inclusive, son generados, pero mejorados por nosotros mismos. ¿A partir de qué? De la ciencia, a partir de los estudios, a partir de nuestra propia experiencia. Y eso es muy importante. La predicción. Quiero predecir en tiempo real qué cultivos tienen mayor probabilidad de éxito esta temporada. ¿Cuáles podrían fallar utilizando datos de clima, etcétera, etcétera, etcétera? También hay que pensar entonces cuáles son los datos confiables y mis socios de datos confiables, porque muchas veces cuando me reúno con algunos dueños de negocio me dicen, es que yo no tengo una estación meteorológica, es que yo no tengo datos climáticos o climatológicos. Entonces, ¿dónde y cómo podemos encontrar eso? Ya lo vamos a ver en las próximas slides. Y otro consejo, automatizar desde adentro. Antes de transformar el mundo, antes de transformar todo, transformémonos como en nuestra empresa pedimos las vacaciones. Eso es algo que es como un choque, ¿verdad? A veces queremos comernos el mundo de un solo bocado, pero estamos a las puertas de primero pensar en cómo podemos mejorar nuestros propios procesos y crear nuevos modelos de negocio. Así vemos aquí en la imagen, tenemos la imagen de Business Model Canvas. Este es muy famoso, todo el mundo, pues, muchas personas lo han utilizado. Es una herramienta para diseñar modelos de negocio, encontrar vacíos, encontrar oportunidades, y usualmente se trabaja y se co-crea con otras organizaciones, clientes o miembros de la organización. Y si vemos en negro, en negrito, en los stickers o los cuadros negros, ya aquí entonces estamos hablando, ok, en la propuesta de valor, que es esa columna central, ¿cómo aplicamos la IA? Entonces son herramientas que ya vienen desde hace muchos años, casi que una década se viene proponiendo esto, pero entonces podemos reaplicar o aplicarlos a nuestros modelos de negocio para crear valor utilizando la IA. Entonces ahí es también donde podemos utilizarla. En el segmento de clientes, acá, de este lado, el lado derecho, ahí podemos utilizar la IA perfectamente para segmentar, para investigar cuáles son nuevos nichos de negocio y generar procesos automatizados. Y eso es algo que puede darle un revolutivo,
puede abrir nichos que antes no los veíamos de manera y con el apoyo de la inteligencia artificial. Y bueno, aquí es donde la palabra comunidad, sostenibilidad y gobernanza es clave. El democratizar esto no es fácil y además sabemos y las dudas, los puntos de dolor es yo no tengo los fondos, no tengo el tiempo, no tengo los recursos, no tengo las capacidades para hacerlo. Tenemos que hacer comunidad. La única forma de sobrevivir a esta ola que se viene es haciendo comunidad. Y Agromira tiene una apuesta honesta y real para lograr crear comunidad. Y aquí, el día de hoy, yo quiero proponerles algo, que es la creación de este toolkit, de este Agro Toolkit, o llamémosle cualquier cosa. Agro Toolkit AI, que fue el nombre tal vez poco creativo que se me ocurrió, pero es una caja de herramientas. Y esto más que una solución, es parte de la comunidad, un brazo extendido de Agromira en la parte tecnológica, porque tenemos que generar confianza, y la confianza la generamos a partir de la colaboración. Así que ya vamos a entrar en el bloque 2. Voy a responder la pregunta de Rosa. ¿Cómo puedo proteger mis datos? ¿O qué IA es más recomendable para la protección de datos? Rosa, esto es una combinación de tecnologías. No todo lo hace la IA y eso yo creo que parte también de lo que tenemos que ser responsables a la hora de compartir esta información es que eh, hay muchas formas, no solo a través de inteligencia artificial, sino de procesos de ciberseguridad, certificaciones. La IA es una herramienta para encontrar brechas o gaps de seguridad dentro de mis sistemas, bien utilizada. Hacen lo que se llaman el pen testing, que es la prueba de penetración dentro de nuestros sistemas. Antes lo hacía una persona, ahora tenemos inteligencia artificial que son mejores que las personas en ese caso, porque ya saben cómo encontrar vulnerabilidades. Y es muy importante su pregunta, porque también la IA nos pone de cara a la inseguridad, en el sentido de que dónde estoy metiendo mis datos y cómo estos datos se están utilizando, que ese es otro gran tema que en otra ocasión creo que podríamos conversar, porque también no todo lo que brilla es oro, ¿verdad? Entonces eso es importante. Entonces, en la parte de gobernanza, el por qué AgroToolkit. Bueno, esta es la propuesta que vengo a presentarles el día de hoy, donde la inteligencia artificial, pues básicamente tenemos que cerrar la brecha, ponernos al día, hacer un ejercicio consciente y real del contexto en el que vivimos, en el uso de los modelos, de la calidad de datos, de la información que vamos a producir, que realmente esté soportado y fundacionado en información y ciencia, que es desde CATIE, parte de nuestra apuesta. La apuesta de CATIE siempre ha sido elevar el nivel y la producción de científicos y personas preparadas en todo Latinoamérica y cómo podemos disponer de esta información para que pueda ser aplicada realmente. Entonces la IA nos presenta una ventaja en ese contexto, que es el qué. AgroToolkit AI es esta comunidad, es parte como un ala tecnológica en el tema de IA para democratizar este acceso, para capacitar, para lograr avanzar en el uso y aplicación de estas tecnologías en el sector, pero también con un ojo muy bien puesto en el tema de responsabilidad, ética y sostenibilidad. Esto también creo que Katy ha sido abanderado por muchos años, por más de 50 años en este tema y debe seguir haciéndolo, ¿no? Entonces, la idea es, a través de la comunidad, proporcionar métodos, herramientas, información que faciliten la adopción de prácticas más eficientes, sostenibles y promover una agricultura basada en datos y conocimiento científico, que es lo que damos un poco acá. Parte de eso es que hemos generado ya un repositorio. Este repositorio cuenta con más de 40 cursos de capacitación gratuitos que no necesariamente fueron desarrollados acá desde CATI, pero son bases que ustedes pueden contar. Yo les voy a pasar esta presentación y la información y link, donde podemos tener cursos en diferentes niveles, desde un nivel principiante, intermedio o experto, ya utilizar, y tienen cursos de todo tipo, desde aprendizaje de máquina, deep learning, tenemos cursos también de utilizar la inteligencia artificial para la interpretación de imágenes, plagas, por ejemplo, todo esto. Hemos curado una serie de contenidos para disponerlos dentro de AgroToolkit AI.
y lo que queremos es apoyar a Agromira desde ese brazo, de esa ala tecnológica, y no solamente disponerle de los cursos. De pronto, la idea es que nos permita también llegar a hacer interacción con empresas, a dar capacitación, a hacer pilotos conjuntamente, en fin. Y también lo que vamos a ver ahorita, posteriormente, que es el agente que creamos, también está disponible, y lo que queremos es disponer más y más agentes de manera gratuita para que las personas puedan probar y utilizar. Como les digo, ya tenemos el primer agente. Entonces, ¿cuál es esta conceptualización del AgroToolkit o esta comunidad? Bueno, tener una base científica y técnica, poder curar la información, explicar de qué va cada cosa, tener un repositorio de contenidos y capacitación que existen. Bueno, ya ahí tenemos alrededor de 35 cursos, que si mal no recuerdo, que son diferentes categorizados por nivel. Si quieren avanzar o los que son principiantes, los que son intermedios en estos temas, pues pueden ingresar y explorar el menú de cursos que tenemos. Además, lo que queremos es, a partir de todo este avance y exploración de la información, co-crear modelos de valor y transferencia tecnológica. Si tenemos estudiantes que hacen una maestría en mejora del cultivo de banano o cultivo de café y queremos utilizar ese producto y implementarlo dentro de sus empresas, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos utilizar estas herramientas para generar soluciones con la gente que está en el campo? Eso es lo que busca esto. Y bueno, y como les decía, un enfoque ético, sostenible y responsable de este uso, del uso de la IA. Creo que en el sector tenemos esa responsabilidad, no solamente como CATE, como Agromira, como los que trabajamos en este sector y que trabajamos en el tema tecnología. Es importante perder el miedo, pero hacerlo de una manera razonada, lógica y medible. O sea, que entendamos cómo esto me va a beneficiar, qué voy a poder generar. Y ahora les quiero en el tercer bloque, en el tercer bloque de esta sesión, y voy a ir rapidito, es el caso práctico. ¿Cómo construimos un agente con AgroToolkit AI? En el link que les voy a pasar de AgroToolkit, ustedes van a ver una carpeta, es un repositorio en GitHub, una carpeta que dice agente. Ustedes se meten ahí y creamos un agente que lo que básicamente yo me di a la tarea fue de pensar en un caso de uso. Y esto es completamente experimental, ¿no? Así que no, una persona ayer me dijo, mira, ¿cuándo podemos usar el agente? Yo, no, un momento, esto tiene que pasar algunas fases para que pueda ser útil o usable o público, al menos. Y lo que decía yo, bueno, tenemos una demanda usualmente por información a nivel de coordenadas, a nivel de ubicación. Eh, a partir de las coordenadas, yo quería crear un asesor virtual que a partir de las coordenadas obtenga datos meteorológicos y brinde recomendaciones para el cultivo del café. En el caso de los agentes, para dar un poco este concepto, el agente lo que yo le programo es un universo definido para que, o lo parametrizo, y el agente puede, además de los parámetros que yo le doy que están establecidos por estos papers que vienen aquí, los pueden buscar en las páginas del CATIA, desarrollo, ciencia que se ha desarrollado acá, y otros que no están en CATIA, pueden ser otros, ya hay ciertos consensos en el tema de fenología del café. ¿Cuáles son los datos que inciden, inciden en impacta en el desarrollo fenológico del café? Eso era como la pregunta o donde yo quería ir. Entonces hice una curación, hice una búsqueda de algunos documentos científicos y quiero que me diera recomendaciones, que en esos documentos científicos ya vienen. Pero adolecía de datos. ¿De dónde voy a sacar datos? Bueno, nuevos modelos de negocio, y los vamos a ver mucho más, con más recurrencia, es la provisión de datos e información. Provisión de datos, por ejemplo, de cultivo, provisión de datos hidrometeorológicos. Esta empresa se llama Meteotech, la pueden buscar, meteo.tech. Es una empresa de un amigo guatemalteco que yo le escribí y le dije, mira, quiero probar tu API. Y probar tu API es básicamente permitirme usar tu servicio de datos, porque él creó una empresa de datos hidrometeorológicos, y utilizarla para
probar la herramienta o la gente que yo quería. Entonces él me pasó una guía, que esto, bueno, ahí dice confidencial, pero se los estoy mostrando porque yo sé que no le van a tomar eh, pantallazo, o tal vez sí, pero no van a poder acceder. Pero bueno, el punto es de que él ya se ha dado la tarea de generar una empresa de datos meteorológicos. Ya ahora vamos a ver nuevas empresas y ofertas donde nuestro, por así decirlo, nuestra oferta de valor, nuestro producto, puede utilizar esta empresa de datos e información para generar agentes como el que les voy a mostrar. Entonces yo utilicé algunos de ellos para generar el agente. ¿Qué ocupaba? Bueno, lenguajes de programación, Python, Flask, que es un marco de desarrollo. Realmente estas cosas no son tan importantes y no es tenerle miedo, no, ya es que ocupo un desarrollador y ocupo, no. Estos son básicamente una serie de lenguajes que me permiten a mí o que me recomiendan para generar un agente. Nada más, yo no los programé, al final la inteligencia artificial me ayudó a programarlos. Y la cuenta de OpenAI, utilicé una cuenta de OpenAI que básicamente lo que me permite es la generación de lenguaje a partir de los criterios que yo le daba. Le daba parámetros de fenología, impactos y recomendaciones que me daban la parte científica y por otro lado solicitaba la información de datos que me ofrecía Meteotech. Entonces, listo, creé el agente, bueno, manos a la obra, la inteligencia artificial y desarrollamos el prompt. Entonces, en el prompt, esto es lo que le voy a pedir a la inteligencia artificial y entonces me diseñé un microservicio en Python utilizando Flask que exponga el endpoint para encontrar la recomendación. Este endpoint debe recibir la solicitud, bla, bla, bla. El microservicio debe procesar la información utilizando el API, bla, bla. Y bueno, al final generé me generó el código, que lo tengo acá, lo puedo utilizar en Notepad, lo puedo utilizar en cualquier cliente de visualizador de código. Y cuando ya tengo el resultado, yo lo puedo editar o lo puedo adaptar. Y entonces aquí donde vemos esta parte que dice fetch de la historia meteorológica, aquí inserto los datos que me ofrece Meteotech. Y no es que esté vendiendo los servicios de Meteotech, pero bueno, no tenía datos hidrometeorológicos. Y al final, si yo quiero empezar una empresa, por ejemplo, y quiero hacer un estudio de mercado o quiero hacer un estudio técnico, puedo acceder a estos datos por un monto muy razonable y ya puedo tener un histórico de información para poder ver si hay viabilidad o no. Al final, generé la agente y como ven aquí, yo inserto latitud, longitud, en este caso café, y hacía el fetch, le metía, obviamente, utilizaba los datos eh, que me ofrece Meteotech, en este caso, si yo tengo datos meteorológicos en mi organización, los puedo utilizar y ya me generaba toda la información que yo requería para que luego me desplegara las recomendaciones para cada fase fenológica. Entonces, floración, etcétera, etcétera. Esto, como les digo, es un experimento. ¿Y por qué un experimento? Porque yo creo que tenemos que empujar el límite de donde estamos, desde donde estamos sentados. Y a veces a mí nadie me pidió que lo hiciera esto, pero al final yo soy curioso y lo hice. Pero yo creo que al final esto puede traer mucha ventaja, mucho beneficio para quienes estamos en el campo, quienes van al campo, que están tomando decisiones y evaluar realmente esto. Hay otros procesos que van a requerir evaluación y mejora, eso sin duda alguna. Pero entonces ahí es donde quisiera pensar que Agromira en ese brazo tecnológico puede entonces empujar el uso y capacitar a la gente en el uso de este tipo de agentes. Y bueno, con esto voy a ir cerrando para también recibir preguntas, interactuar un poco, dejar un poco de espacio para ello, que realmente quisiera motivar a todos ustedes a que participen y que sean parte de Agromira. Agromira no es un evento, no es unas charlas, no son talleres, es la creación de una comunidad que busca y vela por la asociatividad, la generación de alianzas, el acceso y capacitación en nuevos en temas y transferencia de conocimientos. Y eso es lo que buscamos a partir de Agromira. Entonces, bueno, y motivarlos. ¿Cómo podría aplicar AgroToolkit en mi organización? Bueno, contactémonos a través de Agromira. ¿Qué podría esperar de AgroToolkit de allá? Bueno, estamos conceptualizando, partiendo, conectando y aprendiendo. Muchas gracias. Ahí están mis datos y estamos en contacto. Vamos a preguntas. Andrea, Alejandro, quisiera traer una inquietud ética, inspirada en reflexiones de Yuval Noah
Harari, quien advierte que la inteligencia artificial, al ser cada vez más poderosa en la recolección de uso de datos, está siendo guiada por estructuras de poder donde el mercado domina la política. En ese contexto, muchas de estas tecnologías no están regidas por valores humanistas, sino por la lógica de crecimiento exponencial, correcto, y maximización de los beneficios, lo cual puede desplazar la ética del centro de la conversación desde su experiencia. ¿Cómo podemos asegurar que estos agentes inteligentes integren una brújula ética que priorice el bien común por encima del rendimiento económico? Alejandro, muchas gracias por su pregunta. Realmente me encantaría. eh, Puedo dar una perspectiva, no soy especialista en esos temas. Yo creo que eh, intento muchas veces no ser tecnopositivo. Creo que la tecnología tiene pros y contras, y también creo que hay que velar por el uso ético de estas cosas. Y hay hay un fino límite, fino hilo entre utilizar esto para ir más allá de lo permitido. Y yo creo que ahí es donde parte del equipo de Katy contamos con un grupo de especialistas en inclusividad, en la parte de uso ético, especialistas que se han formado en esto. Y entonces, realmente yo creo que a la hora de pensar en este tipo de agentes, tenemos que pensar primero en el contexto, en el humano, en el productor. Y más que todo, como usted lo menciona bien ahí, que los valores no sean la maximización o la extensividad de la producción o el beneficio económico de ir todos, ¿verdad?, corriendo, sino hacerlo de una manera pensada y meditada y hasta cierto punto, bueno, y ética. Y para eso quiero, y bueno, y abro el espacio para las personas que trabajan en estos temas que puedan y que podamos co-crear y colaborar conjuntamente en el desarrollo de estas líneas que usted menciona, porque la verdad que también es un temor que tenemos también, que al inicio del video de Hernán Jiménez, que es un stand-up comedy, un comediante, eh, no deja de tener razón. Sam Altman, el fundador de OpenAI, que por cierto lo despidieron después de que dijo eso, porque esto puede salirse de control fácilmente. Y claro, hay otros eh, espacios donde se habla de regulaciones, se habla también de, de velar porque esto no se salga de control, pero bueno, en el momento la apuesta es compartir un poco el conocimiento y también traer equipo y traer gente para poder mejorar el concepto de este tipo de herramientas. Eh, María José González, ¿el CATIE dispone de política de uso de IA? No, yo creo que no tiene una política todavía en esa línea. Para ser muy honesto, yo no he visto una política del uso de IA, pero lo hemos utilizado y muchos científicos han utilizado la IA para, más que todo, el desarrollo de modelos. Pues hace 6 años, bueno, yo tuve la oportunidad de interactuar con algunos científicos del CIRAT para desarrollar un modelo de aprendizaje automático y asociado a Roya. Entonces, el modelo básicamente pues predecía los niveles de infestación a partir de datos de historia, de climatología, ¿verdad? Entonces, digamos, si hablamos de ese tema, pues sí, lo hemos utilizado de manera experimental y científica. En la manera degenerativa, pues yo creo que es muy importante y muy importante su pregunta y poner y pensar en esa línea. Hay estudios en CAPI que muestran el beneficio, el costo-beneficio del uso de IA, donde se consideren la sostenibilidad ambiental, económica y social. Creo que todavía no hemos llegado a eso, Rosa. Creo que el CATI está apenas entrando en ese espacio. Sí hay algunos estudios ya en otros espacios, pero no tenemos todavía estudios de costo-beneficio en el uso de IA. Vamos a ver, ¿alguna otra pregunta por ahí? Ah, perdón, Laura, había una pregunta de Laura. Desde tu visión, ¿cómo podríamos empujar la innovación
de la educación en Latinoamérica y el Caribe con la IA, que no entendí muy bien, que entendí muy bien que no es nada nuevo, en donde hay una enorme resistencia entre el cambio de los profesores y que no saben implementar IA. Y los estudiantes quieren correr antes de caminar con ChatGPT. Qué buena pregunta también, Laura. Vieras que China, Estados Unidos ya están empujando, como dices, la incorporación del uso de la IA. Yo creo que parte conectando un poco con la ética, el uso responsable, esto debe, como también hablamos de finanzas responsables, pues deberíamos de utilizar también el uso de tecnología responsable. Eh, Recientemente, por ejemplo, Microsoft lanza la guía para niveles de primaria y secundaria en el uso de una guía educativa para docentes en el uso de IA. Esto está avanzando y yo creo que, y bueno, tanto Estados Unidos como China. Entonces, yo creo que esto hay que abrazarlo, hay que entenderlo y saberlo manejar antes de que explote en nuestra cara, ¿verdad? Entonces, eso yo creo que es importante. Creo que podríamos definitivamente colaborar. Creo que desde el CATI, bueno, al menos estamos apuntándole a un poco más del tema ciencia aplicada, pero sí es importante también a nivel de los países hacer conciencia de que esto ya está, de que eso no fue, de que no va a ser en 30 años, de que no es algo que están usando en otros países, sino que realmente nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestra competencia, todos la están utilizando. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar la mejor manera y la óptima forma de utilizarlo? Entonces, sí, definitivamente creo que hay que empezar desde la base, desde la raíz. Ese sería mi criterio. Eh, ¿Cuáles son las mejores APIs para IA para utilizar como apoyo en el sistema agrícola? Qué buena pregunta, Filip. Bueno, yo he utilizado ahorita la API de Metrotec, hay varios APIs, bueno, en Costa Rica hay varios, hay uno de suelos, hay otro bueno, recientemente se está publicando el mapa de uso y trae un API también que es público, entonces puedo consultarlo. Creo que hace falta ir más allá, no sé, hablando con Juan Gabriel de Procomer, me decía que ellos tienen la intención de apoyar el desarrollo de una herramienta de cobertura de cultivos. Esto pues podría ser una plataforma igual es geoespacial, pero que disponga de un API donde te pueda permitir hacer inteligencia a la hora de apoyar, generar clústeres de producción, sistemas de optimización, de aplicación, en fin, hay muchas otras cosas, pero yo creo que esos 3, 4 es los que vienen a mi mente ahorita, al menos Costa Rica, ese Meteotec está en Guatemala, pero es regional. Entonces, por ahí podríamos investigar un poco más y bueno, sería una buena recomendación para el toolkit de disponer de los APIs disponibles para eso. Entonces, más bien, gracias por la pregunta. Eh, Luis Diego, Alejandro, haremos equipo. Desde hace algún tiempo estamos con las tecnologías exponenciales y para atender necesidades específicas de la finca. Diego, hagamos equipo. Yo creo que tenemos mucho valor. Katy tiene mucho valor como institución y siempre tenemos que tratar de ir más allá, ¿no? Y esto nos puede permitir en equipo, colaboración, poder explorar nuevas avenidas. Desde Agromira, Katy, se están valorando los retos de escalabilidad y adopción de esta tecnología para pequeños productores, temas de conectividad, acceso a brechas, acceso a datos, capacidad técnica y brecha generacional. Hailing, sí. De hecho, quiero decir que sí. De hecho, hoy particularmente, como les decía, Agromira hasta la primera edición, el nacimiento, si se quiere decir así, y se están tomando en cuenta cómo poder trabajar en lo que es la parte de accesibilidad tecnológica. Esto pues requiere inclusive incidencia política en la parte de este grupo, de esta brecha de productores. Hoy tuvimos una mesa de diálogo alrededor de estos temas, donde la tecnología, desafortunadamente, está más disponible para aquellos que tienen más recursos. Y los pequeños
no tiene acceso y muchas veces ni siquiera acceso a electricidad. Entonces, ahí es donde tenemos que poner un balance y apostarle justamente a esta inclusividad. Y es donde también Katy quiere ser responsable en el uso y aplicación de esto. Así que sí, yo creo que una de los lentes con los que tenemos que medir esto es también con el lente de la democratización y al menos el uso también y el acceso para pequeños productores. Bueno, creo que estamos al tiempo, no sé, Andrea. Igual, tal vez como cierre, invitarlos a todos, todas, a que sean parte de este movimiento, eh, de esta comunidad de Agromira y todo lo que se viene. Realmente hay cosas muy positivas que se quieren desarrollar, se quieren trabajar y sin toda la comunidad, sin ustedes, no sería posible. Así que muchas gracias, Andrea, te doy el paso. Gracias. Gracias, Alejandro, y gracias a nuestros participantes. Los invitamos a unirse a nuestro segundo bloque que inicia a las 2:30 p.m. hora Costa Rica, donde tendremos nuestros dos últimos talleres de la jornada. El primero es de El Enfoque Chef, empoderamiento de la horticultura en pequeños agricultores y mercados. Y el siguiente es AgroMash, conecta con aliados y soluciones para potenciar tu negocio. Ya tienen los enlaces en su correo y en el grupo de WhatsApp, así que los esperamos. Un feliz receso. Estamos en media hora de nuevo. Adiós.